Hola, yo soy Trash, bienvenidos a otro video de Rewoldy. Debido al anime, Skull Greymon es básicamente uno de los Digimon más populares y conocidos dentro del fandom, siendo ya literalmente un clásico. Pero, ¿alguna vez se preguntaron si, bueno, Skull Greymon viene realmente de Greymon? Correcto, ahora seguramente van a estar pensando, Drash, pero ¿qué carajos decís si el tipo tiene Greymon en el nombre? Sí, ok, miren, Gaiumon no tiene Greymon en el nombre y sigue siendo uno de la especie y es súper sensualón. Ay, Gaiumon, sí. De acuerdo, ya paro. El punto acá es que después de todo lo que les voy a decir, les garantizo que van a salir de este video con una perspectiva totalmente diferente respecto al origen de este Digimon. Pero antes de llegar a ese punto, hagamos un análisis superficial básico referente a los diseños. ¿De verdad pensamos que Skull viene de Greymon si los vemos a simple vista? Realmente no. Si observamos cosas tan simples como la estructura ósea de la cabeza, podemos observar que el parecido o semejanza es nulo. Y lo que es más, si vamos a las manos de Skull podemos notar que tiene 5 dedos, mientras que Greymon, al ser un Digimon de la especie dinosaurio, tiene 3. Algo lo cual, por cierto, es característico de esta especie de Digimon. Es más, hasta Tyrannomon tiene solamente 3 dedos. Entonces, si Skull no viene de Greymon, supuestamente, ¿de qué Digimon se origina? La respuesta es Cyclomon. No estoy loco, tiene total y completo sentido. Y si dudan de ello, van a ser completamente avasallados con un montón de cosas en este preciso instante. Para comenzar, y del mismo modo que con Greymon, si hacemos una comparativa de la estructura ósea referente a la cabeza de ambos Digimon para tener un punto de referencia, notaremos que en este caso sí hay similitudes y proximidades referentes al diseño de Skull Greymon. Obviamente estoy considerando que al evolucionar el diseño del esqueleto y demás varió de forma notoria, porque ¿cuál sería el chiste que fuera exactamente el mismo Digimon, solo que, bueno, en esqueleto? Sería muy poco original y aburrido. En adición a esto vamos a descontar el brazo amorfo que tiene Cyclomon a nivel estético, puesto que según su perfil él mismo fue el que lo deformó de esa manera al querer ser más fuerte. Sin embargo, si miramos su brazo normal, más concretamente su mano, ¡Tiene 5 dedos! ¿Saben qué significa eso? Primero que nada tiene pulgares y segundo, tiene 5 dedos. Retomando, ¿se acuerdan que les dije que Greymon es un Digimon del tipo dinosaurio, verdad? Recuerden eso porque es hora de dejarlo total y completamente fuera del juego en respecto a todo esto. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que sea del tipo dinosaurio con nada? Las cartas ST-801 y BO-638 mencionan al cuerpo de Skull Greymon como el cuerpo del dragón. Retomando, ¿qué tipo de Digimon es Greymon? Dinosaurio, no dragón. Simple y llanamente dinosaurio. Esperen, entonces, ¿qué tipo es Cyclomon según su perfil? ¡Santa mierda del Picantoni! Según su perfil es del tipo hombre dragón. Por lo cual, teniendo estos datos en cuenta, no solamente mandamos a Greymon a la mierda de esta ecuación sin ningún tipo de duda, sino que enlazamos a Cyclomon de manera perfecta en esto. Pero alto ahí, perra, aún no terminé. Un pequeño inciso, discúlpenme, estoy muy emocionado. Continuando, si leemos un fragmento en concreto del perfil de Skull Greymon, nos dice lo siguiente. Fue un Digimon que puso demasiada importancia a la lucha. Y como resultado de que su instinto de combate se aferrara a la vida, a pesar de que su cuerpo estaba pudriéndose, se convirtió en Skull Greymon. Y van a decir, ok Drash, ¿qué con eso? Que si ahora vamos al perfil de Cyclomon, en una parte nos dice esto. Ha perdido su orgullo como guerrero, quedando solo como un guerrero obsesionado con la matanza. ¿Entienden la parte de obsesionado con la lucha, matanza? Y creo que es bastante entendible. Así que tenemos puntos en común a nivel estético, puntos en común referente a la concepción de los mismos, y hasta un punto en común en los malditos perfiles. Y ya podría cerrar el video con esto, pero adicionalmente hay dos curiosidades más que aportan este tema. La primera vez que Greymon y Tyrannomon aparecieron en la franquicia fue en el Digital Monsters versión 1, mientras que Cyclomon y Dark Tyrannomon lo hicieron en la versión 5. Lo interesante de esto es que ambos Digimon tienen los mismos requisitos evolutivos, exceptuando que Cyclomon y Dark Tyrannomon tienen más entrenamientos, y que Cyclomon tiene los requisitos de Tyrannomon, mientras que Dark Tyrannomon tiene los requisitos de Greymon, es decir, están invertidos. La segunda, y para finalizar con esto, es que en el juego Digimon Adventure Anode y Katode Tamer, al combinar Digimon en combate obtenés un ataque llamado variable. Adivinen qué pasa en el juego si se combina a Cyclomon con Dark Tyrannomon. ¡Sí! Sale el puto Skull Greymon. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Así que con todos los datos presentados y estipulados podemos concluir en dos cosas. 1. Skull no proviene originalmente de Greymon. 2. Su cuerpo original era el de Cyclomon. No me van a negar que no fue
putamente interesante. Antes que nada, la idea de este video fue de hecho una de las que me mandaron al email que ven en pantalla. El autor de esta es Leonix. Si bien no dijo toda la información como la planteé en este video, él tuvo la idea inicial y corroboró su información con varias fuentes, que por cierto están debajo en la descripción, en adición a las fuentes que, bueno, yo coloqué también en este video. Si quieres apoyar el canal de manera totalmente optativa, puedes agarrar y darle un like a este video o compartirlo. En especial si conoces a alguien al cual le guste mucho Skull Greymon, le decís, mirá, no viene de Greymon, y él va a decir, ¿Nani? Y va a ser recontra mega super épico nivel dios. Y también, obviamente, puedes dejar tu hermoso comentario. Ahora sí, con todo ya dicho y hecho, yo soy Trash y nos vemos en el siguiente video de Revoldy. ¡Adiós!